Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Yo quiero hablar ahora con ustedes sobre la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué llamamos de la guerra de la Triple Alianza en mis clases y no hacemos eso en Brasil? Eso porque en Brasil nos gusta culpar al Paraguay por esta guerra. Por eso llamamos la guerra del Paraguay. Esto es un gran error porque no fue Paraguay quien empezó la guerra. Fue de una manera que voy a contarles ahora. ¿Qué pasa? Primero, tenemos que recordar que Paraguay apoyaba ya algunas cosas afuera del país, como vimos con Gaspar Francia, que el Paraguay era cerrado en sus fronteras. No, con Francisco Solano López, el país apoyaba a algunas cosas externas. Era el caso del Partido Blanco en Uruguay. Entonces, Paraguay apoyaba al Partido Blanco. Brasil y Argentina apoyaban al Partido Colorado en Uruguay. Y Uruguay pasaba por una guerra civil entre estos países. Pero, profesor, ¿por qué estás hablando de Uruguay si la guerra es con Paraguay, Brasil, Argentina? Bueno, Uruguay estuvo, pero no participó tanto. ¿Por qué estás hablando tanto de Uruguay? Porque justamente la guerra empieza con un problema entre Uruguay y no con un problema con Paraguay. La cosa pasa ¿por qué? Por cuenta de que Paraguay apoyaba al Partido Blanco y Brasil al Partido Colorado. El Partido Blanco estaba en el poder del Uruguay. ¿Y qué pasa? Cuando estaba ahí, el Uruguay pide, por cuenta de que las tropas brasileñas que apoyaban al Partido Colorado estuvieran intentando entrar a la frontera del Uruguay, el presidente Blanco de Uruguay pide a Paraguay, a Francisco Solano López, para que apoye y ayude en la defensa del país. Pero las cosas cambian y el Partido Colorado entra al poder. Sufre un golpe el Partido Blanco mientras eso está pasando. Pero quiero hacerles llamado a otro tema, que es que Paraguay, aún con los hermanos López, después de Gaspar Francia, era un país muy cerrado entre sus fronteras. Era un país que no hacía tanto exportaciones e importaciones. ¿Eso por qué? Porque era un país que seguía las leyes y las ideologías de Gaspar Francia en este momento. Los hermanos López, por más que hayan abierto un poco, seguían con esto. E Inglaterra no quería tener en su poder ahora en América Latina un país que fuera tan cerrado económicamente como era Paraguay en América del Sur. Y por eso apoyó a Brasil y Argentina. Digo eso ¿por qué? Porque históricamente muchos historiadores dicen que Paraguay iba a ganar la guerra de la Triple Alianza. Sí, entre Brasil y Argentina. Iban a ganar. ¿Por qué perdieron? Porque en un determinado momento Inglaterra apoyó a Argentina y Brasil. Y ahí está en lo que quiero decirles. Paraguay fue ganando fuerza porque tenía un gran invertimiento en sus tropas, en su ejército. Su ejército estaba bien alimentado, su ejército sabía leer, ¿no? Su ejército tenía las mejores armas hechas por los propios soldados, tenían una fuerza bélica muy fuerte. Y Brasil, que es lo que conocemos más, ¿qué tenía? Tenía a esclavos que estaban más locos para dejar de ser esclavos, porque Brasil hizo una ley como si fuera la que hubo en la guerra civil de Estados Unidos, de que iban a la guerra y
iban a ser libres, lo que era una total mentira, pero estaban ahí. Entonces estaban en la guerra no para defender a su país, pero para defender a sí mismos. Y también teníamos el periodo de la regencia, que es el periodo en que se esperaba que el hijo del emperador Pedro I, Pedro II, tuviera la mayoría para poder ejercer su poder de emperador en el imperio de Brasil. Entonces este era el momento ahí. Y Paraguay tenía un presidente, justamente, que era Francisco Solano López, un general, de hecho también un dictador, así como fue Gaspar Francia, pero eso es para otro tema. Estoy hablando solamente de la guerra, entonces, y de las cuestiones sociales. Estos dos contextos en mente, seguimos con lo que pasó con la guerra. La guerra fue yendo a pasos largos con victorias de Paraguay, Francisco Solano López. Por lo que podemos ver, las primeras batallas fueron ganadas por Paraguay. Pero después de un tiempo, con el apoyo de Inglaterra, fueron perdiendo espacio. Y la peor batalla, la que publiqué en Instagram, fue la batalla de Tuyutí, en que el ejército paraguayo perdió mucho. Y mira, en este contexto que les dije, ¿no? Que el ejército paraguayo era mucho más fuerte que los ejércitos de Argentina y Brasil. El apoyo de Inglaterra fue muy importante en este momento. Y fue eso, al final Solano López empezó a traer, porque no tenía más soldados, y intentó traer niños y mujeres para la guerra, solo con hacha y palos. Esos, claro, no ganaron. Y hay hasta un momento que creo que es muy importante que recordemos siempre los brasileños, que es que el conde Du, que era un regente en la época, mandó después de una batalla a que estos niños que estaban heridos, que las madres salieron a ayudarlos, claro, porque estaban heridos, las madres iban ahí a ayudarlos, el conde Du mandó quemarlos ellos y a sus madres vivos. Eso hizo también con algunos hospitales, en algunos lugares así, porque la idea de la guerra del lado de Brasil, porque Argentina ya había salido de la guerra cuando vieron que iban a luchar contra niños, ellos salieron de la guerra. Argentina no luchó contra niños, pero Brasil sí, con Conde Du, y hizo eso porque la idea era presionar aún más al presidente Francisco López porque no se rendía de la guerra. Francisco Solano López, además de militar, era muy nacionalista, tanto que en el final de la guerra solo se dio con la muerte de Francisco Solano López en la batalla, en que él muere diciendo: muero por mi patria. Exactamente. Entonces, fue más o menos esto. Creo que ustedes no tuvieron eso en la escuela. Es bueno porque ahora ustedes saben un poquito del otro lado de esta batalla, no la visión solamente de Brasil. Es esto. Muchas gracias. Dale me gusta en el video. Sígame acá en el canal para saber más de los videos y hasta el próximo.